Hace unos días vimos un caso en el que un ciudadano americano que vino a adoptar unos niños acá a Bogotá fue acusado por unas vecinas en un barrio del norte de Bogotá de estar cometiendo abuso sexual en contra de un niño en el balcón de un apartamento en la ciudad de Bogotá. Eso generó una ola de indignación gigantesca que además fue viral, que hasta compartió el propio presidente de la República, el alcalde de Bogotá, muchísima gente. Y finalmente se comprobó que el ciudadano americano no estaba haciendo nada malo, pero hubo una ola de indignación gigantesca frente a eso. Eso se suma al caso de la localidad de Usme, donde un joven de 14 años fue acusado por una señora de cometer abuso sexual contra otro joven, creo que de 12 o 13 años, en medio de un partido de fútbol. Fue tal la indignación que ese joven terminó apuñalado y hoy está a punto de perder un pulmón, y realmente también se probó que no estaba haciendo absolutamente nada. Yo lamento muchísimo que hayan esos ataques globales de ira en contra de una persona por simplemente el comentario de otro en un momento en el cual una turba termina atacando a alguien. Y espero que eso no suceda, porque eso está muy mal. Tiene que esperarse a que haya pruebas sobre las cosas para poder tomar acciones frente a un supuesto atacante. Pero lo que sí muestra esto en realidad es la indignación de toda la sociedad que se está sintiendo por los ataques sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en Bogotá y en Colombia. Y es que esto, que hoy puedo decir que es una pandemia, que prácticamente se ha duplicado el número de casos de delitos sexuales en el gobierno de Galán, pues esto lo que está haciendo es generar una ola de indignación gigantesca hoy en Colombia. Hoy en Espinosa al Mando vamos a abordar este tema. Vamos a abordar todo lo que implica el abuso sexual, lo que está sucediendo en Bogotá, cómo han aumentado los casos de trata de personas en niños, niñas y adolescentes, y cómo el eslabón más vulnerable, que son los niños y niñas en esta ciudad, está siendo desprotegido. Los invito a ver este episodio de Espinosa al Mundo. Y es que proteger a los niños y niñas en Bogotá y en Colombia tiene que ser una prioridad. Y yo voy a decir algo y lo quiero decir directamente. Yo también tengo perro, tengo gato, los quiero mucho y los siento parte de mi familia, pero no puede ser que parte de esta sociedad le esté dando más prioridad a las mascotas que a los niños y a las niñas en Colombia. Y eso pareciera que estuviera sucediendo. Pareciera que un sector de la población estuviera priorizando a los animalitos que a los niños y niñas, que les esté dando como menos escala de importancia frente a lo que sucede en este país, porque cuando sucede un delito en contra de un perrito, pues todo el mundo se escandaliza y necesitamos que esa forma de escandalizarse genere lo mismo con niños y niñas, pero que genere una legislación, que avance Colombia en ese sentido, porque miren estas cifras que son absolutamente alarmantes acá de la ciudad de Bogotá. Entre 2022 y 2024, un promedio anual de 1.411 delitos sexuales contra menores de edad. Y entre 2024 y 2025, o sea, cuando entró el alcalde Carlos Fernando Galán, el promedio es de 2.094 delitos sexuales contra menores de edad cada uno de esos años. Pero asúmele estas cifras: la violencia intrafamiliar, entre 2022 y 2024, un promedio de 3.531 casos anuales. Y entre 2024 y 2025, un promedio de 7.297 casos de violencia intrafamiliar anuales. Es decir, crece un 106% más que en esos 2 años anteriores. Y por supuesto, esto genera un cuestionamiento, y es: ¿aumentan los casos de delitos sexuales contra menores al tiempo que aumentan los casos de violencia intrafamiliar contra menores? Y mire lo que aumenta el tiempo: los delitos de explotación sexual para niños y niñas. 2024, 883 casos, y a 2025, 944 casos, y al abril de 2026, 281 casos. Es decir, si la tendencia se mantiene, va a aumentar considerablemente. Vamos a pasar de 1.000 casos en delitos de explotación sexual en niños y niñas. Pero si a esto además usted le suma que la trata de personas, de niños y niñas,
pasó en el 2024 de tener 40 casos al 2025 a tener 56 casos y a abril de 2026 a tener 18 casos, vemos una tendencia a la alza de ese tipo de delitos. Entonces, ustedes verán, aumenta delitos sexuales contra menores, aumenta la violencia intrafamiliar, aumenta los delitos de explotación sexual en niños y niñas y aumenta la trata de personas en niños y niñas. 4 delitos que tienen que ver directamente con lo más sagrado que tiene esta sociedad, que son los niños y niñas. Entonces uno se pregunta, ¿vale la pena entonces acá abrir el debate con respecto a si tenemos que endurecer la legislación en Colombia contra este tipo de criminales? Yo digo que sí, no solo vale la pena, sino este debate lo vamos a dar acá. Y para eso quiero devolver el tiempo para mostrarles lo que hizo hace unos años la ex senadora y ex concejal de Bogotá, Gilma Jiménez. Un país que permite que cada año más de 1 millón de niños, según las proyecciones oficiales, sean violados, explotados sexualmente, maltratados severamente, secuestrados o desaparecidos, es un país inviable. Hoy estamos, no obstante hay una parte positiva, despertamos. Toda esta causa de la prisión perpetua, los muros de la infamia, que hemos trabajado por tantos años ha producido un avance. Es que el tema dejó de ser un tema oculto, es un tema que está en la agenda pública, en la agenda de los medios de comunicación, del Congreso, del gobierno. Ese es un pasito. Pero muy pequeño frente al problema. Vamos por el camino correcto, pero por supuesto la deuda que tiene la sociedad colombiana con sus niños es infinitamente grande, casi que impagable. Y esa 168 quien entre 2007 y 2009 lideró la recolección de firmas para hacer un referendo constitucional que permitiera que los violadores, secuestradores y asesinos de niños y niñas tuvieran cadena perpetua en Colombia. Recogió más de 2 millones de firmas y eso fue enviado al Congreso de la República para que hiciera la famosa reforma. Y de esa reforma salió la ley 1327 de 2009, una ley que después fue objetada por la Corte Constitucional, que dijo que aquí no podía haber cadena perpetua. Principalmente en ese momento la Corte se manifestó diciendo que había sido por vicios de trámite, o sea, que el Congreso había hecho mal el trámite y que por eso esos 2 millones de firmas no valían nada y que podían seguir los violadores, secuestradores y asesinos de niños manteniendo ese tipo de delitos con unas penas bajas como las que hay en Colombia. En el 2020, el Congreso de la República hizo la famosa ley Gilma Jiménez, ¿sí?, que permitía la prisión perpetua para asesinos, violadores, secuestradores de niños y niñas. Y en el 2021 fue reglamentada. Y posteriormente la Corte Constitucional ahí sí falló de fondo y dijo que en Colombia no se permitía la pena de muerte o la prisión perpetua. Y entonces esa ley se cayó. Pero más allá del debate jurídico que eso implica, pues lo que podemos decir es que Gilma Jiménez falleció en el 2013 y hoy sus banderas pues están más vivas que nunca. En realidad Colombia se ha quedado rezagada con respecto a una legislación que funciona además en muchísimos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido hay pena de muerte, pero acá hay un debate que no se ha abierto con respecto a otra pena que podría ser muy útil para la legislación colombiana y que castigue a esos bandidos que atentan contra la niñez en Colombia, que es la castración química. Mire, en Polonia, Corea del Sur e Indonesia se ha popularizado esta pena para los violadores porque, claro, finalmente se entiende que es una pena biológica sobre unas personas que abusan sexualmente de niños y niñas. Y cuando a mí me hablaban de castración química, yo me imaginaba que era que le ponían algún tipo de químico al miembro de la persona violadora y se lo quitaban, y resulta que no. Lo que hacen es inyectar una serie de químicos para que esa persona disminuya completamente su libido y para que no pueda volver a tener erecciones en el caso de un hombre. Y eso no ha sido reglamentado en Colombia, esa legislación no se ha tenido en cuenta y eso es algo sobre lo que vale la pena abrir el debate. Yo sí estoy de acuerdo
se los digo acá de frente, con que haya pena de muerte o que haya castración química o que haya cadena perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y cualquiera que atente contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Estoy completamente de acuerdo en eso. Pero dado la diversidad del debate jurídico, pues se hace necesario que busquemos cuáles son las alternativas que hoy la legislación merece revisar. Y es que lo que se hizo de Gilma Jiménez ya, eso fue hace algunos años. Una lucha que dio entre 2007 y 2009, que recogió más de 2 millones de firmas y sobre unos delitos que hoy se siguen dando y la Corte Constitucional sigue siendo garantista con esos delincuentes. Unos delincuentes que además muchísimos estudios han dicho son incurables, que es pedófilo y ya, no le gustan las personas de su misma edad, no le gustan las personas que no están en grado de indefensión, le gustan los niños y las niñas, y esas personas pues no tienen un escenario de rehabilitación posible. Y la prueba de eso es, por ejemplo, la existencia en su momento del asesino serial Garavito, que le costaba al país más de 250 millones de pesos al año y que tocaba mantenerlo preso, escondido de los demás presos, porque o si no lo mataban, con los impuestos que usted y yo pagábamos para mantener un tipo que había asesinado más de 150 niños y niñas y los había violado. Entonces, realmente en eso necesitamos una legislación muchísimo más fuerte y necesitamos unirnos como sociedad, así como la sociedad se unió para proteger a los perritos y a los gaticos, unámonos para proteger a los niños y a las niñas de estos depredadores que desafortunadamente pululan hoy en Colombia. Así que si usted es una persona que se indigna como yo, porque en Colombia los violadores, los asesinos, los secuestradores de niños y niñas puedan seguir andando acá y nadie sepa quiénes son. Si usted es de los que cree que los niños y niñas de verdad necesitan que los adultos nos pongamos en disposición de protegerlos, de darles una sociedad feliz, si usted es de los que cree que esos violadores no deben salir de la cárcel y que deben de verdad tener una pena ejemplarizante, únase a nosotros. Si usted ve este video, escríbanos. Vamos a comunicar con usted porque queremos demostrar que no somos pocos, que somos muchos, que podemos hacer algo que de verdad revolucione la lucha que se da por los derechos de niños y niñas en este país. No más niños y niñas violados, no más trata de niños y niñas, no más violencia intrafamiliar contra niños y niñas, no más venta de los cuerpos de niños y niñas en Colombia. Los niños y niñas son sagrados y merecen ser cuidados. Hasta aquí Espinosa al mando. Y este mando se lo dejamos hoy a usted. Escríbanos, nos comunicaremos con usted.